Yo sé que no todos estamos en una etapa de vida buena. Sé que pasamos por diferentes dificultades. La pregunta que yo quiero hacer ahora es: ¿qué turba tu corazón? Piensa en un momento, ¿qué turba tu corazón? Anoche la tercera hija que tiene el nieto de nosotros de 3 semanas, yo le llamé por FaceTime y estaba llorando un poquito porque es fuerte. Tiene una hija de 3 años, tiene un bebé de 3 semanas, está en seminario en Fort Worth. Nosotros vivimos en Austin y yo le sugerí: ¿por qué no vas a la casa con tu mamá? Ahí está tu otra hermana, la hermana menor. El esposo estaba ocupado con unas cosas ese fin de semana, pero entonces tuvo que manejar 2 horas y media, ella sola, con una hija de 3 años y un hijo de 3 semanas. 2 horas por el camino. Me turbó el corazón. Eso me da ansiedad pensando. Yo estaba anoche sentado ahí porque tengo su localización y la estaba siguiendo en la calle hasta que llegué al hotel anoche para que esté segura. Esta semana Florida recibió el tercer huracán de esta temporada. Tengo familia en Tallahassee, familia en Orlando, amigos en Tampa, amigos en Miami. Eso turba el corazón. ¿Qué va a pasar? Mi mamá, que es de mayor edad, vive en Tallahassee. Ya pasó un huracán por Tallahassee. En todo el mundo hay guerras y rumores de guerras. Yo creo que ya estamos cansados de las noticias de las guerras y qué está pasando en el Medio Oriente, qué está pasando en Ucrania, qué está pasando en otros lugares en el mundo. Hay muchas cosas que nos aterrorizan. Pero ¿por qué está turbado tu corazón? ¿Y qué turba tu corazón de tal manera que te tenta a no creer en Dios? Que es algo que pudiera pasar, que es tan increíble, tan difícil, tan duro, que la tentación es preguntar: pero Dios, tú estás aquí, tú eres soberano, tú eres sabio, tú eres bueno. A lo mejor la muerte de un hijo, el terminar de un matrimonio, la caída en pecado de tu predicador favorito, o el amor que ya no tienes esperanza como soltero que te vas a casar. ¿Qué son las cosas que turban nuestros corazones, que nos pueden tentar no creer en Dios? En Juan 14 tenemos una situación así mismo. Los apóstoles están turbados en su corazón porque Jesús los va a dejar. Y aquí en este entonces, Jesús, como un buen pastor, como escuchamos anterior, está tratando de apoyarlos y fortalecer su fe, porque su fe está ahí posiblemente por perderse. Es un contexto interesante, porque aquí vemos el corazón de nuestro Salvador de nuevo. Jesús mismo está profundamente turbado de corazón. En capítulo 13, versículo 21, se los dice a nosotros: porque él sabe que Judas lo traicionará. Y Jesús también sabe que él está caminando hasta su muerte. Y le dice a Pedro, ahí al fin del capítulo 13, que Pedro lo negará. Así que fíjense dónde está Jesús mismo, profundamente turbado, porque él va a la cruz, va a ser traicionado, va a ser negado. Y en este entonces, en el momento que los
apóstoles deben ellos mismos consolar a Jesús, necesitan la consolación de Jesús. Y eso es lo que vemos aquí. Aquí vemos el corazón de Jesús. Pero miren cómo Jesús consuela a sus discípulos. Jesús sabe que los corazones de sus discípulos están turbados y Él quiere fortalecer la fe de ellos. ¿Y cómo Jesús fortalece la fe de los apóstoles? Fíjense el versículo 1 de Juan 14. No se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. Eso es lo que Jesús está haciendo. Está fortaleciendo la fe de ellos, tratando de animarlos. Y es un mandato: crean en Dios y crean en mí. Como que es posible que la fe te va a fallar, porque Él va a la cruz y ellos no van a entender. Y lo que Jesús está haciendo en este discurso es preparándolos a ellos para que no se sorprenden cuando Él se entrega y va a la cruz. Jesús fortalece la fe de los apóstoles, dándole la información que necesitan para que cuando pase lo que va a pasar, no se sorprendan. Yo quiero enfatizar 3 verdades que Jesús comparte con sus discípulos y que ellos deben creer y que también nosotros debemos creer. Yo voy a tomar el capítulo 14 entero, porque aquí vemos que en el versículo 1 dice: no se turbe su corazón. Y de nuevo en el versículo 27: no se turbe su corazón ni tenga miedo. Esto nos ayuda a entender que esto está junto. Este discurso de Jesús, el yo soy el camino. Nuestra fe se fortalece cuando creemos en Jesús, quién es y qué ha hecho para nosotros. Ese es el punto clave que quiero que podamos ver de este pasaje. Cuando se está fallando la fe de los apóstoles, Él dice: crean en Dios y crean en mí. Es decir, que la fe de nosotros, cuando está a fallar, porque hay cosas que están pasando que son difíciles o duros, que no podemos seguir adelante, tenemos que creer en Jesús, en quién es y qué ha hecho para nosotros. 3 verdades. Verdad número 1: crean que Jesús morirá para asegurar su futuro eterno. Eso es lo que Jesús está diciendo a sus discípulos. Crean en Dios, crean en mí. ¿Crean qué? La primera verdad. Jesús dice: yo voy a morir, pero voy a morir para asegurar tu futuro eterno. Jesús está diciendo que Él necesita ir. Él necesita ir al Padre, que es bueno para ellos, que Él los va a dejar y va a ir al Padre. Jesús tiene que morir para llevarlos a ellos y llevarnos a nosotros al Padre. Eso es lo que vemos aquí, versículos 2 al 4. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también, y conocen el camino a donde voy. Jesús está tratando de animarlos y le dice: mira, en la casa de mi Padre Celestial hay muchos cuartos, hay muchas moradas. Ahora, no piensen que vamos al cielo, porque eso es lo que está hablando Jesús, que vamos al cielo y vamos a traer las maletas, entonces tenemos diferentes cuartos que nos van a asignar. Cuando nosotros nos mudamos a Austin con 5 hijas, tuvimos que comprar una casa suficiente grande, que no nada más con cuartos, pero con baños para 5 hembras.
Y la mayor tenía un cuarto, ella sola. Las próximas dos tenían un cuarto y las dos menores tenían un cuarto. Tenían que compartir porque no teníamos suficientes cuartos. Ese no es el punto que Jesús está haciendo. Jesús está diciendo que en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Es decir, hay suficientes cuartos para todos. Y hay muchos cuartos. Hay lugar para todos los elegidos de Dios. Ese es el punto. La promesa más grande en las Escrituras es la promesa que Dios va a morar con su pueblo y su pueblo va a morar con Él. Así comienza la Biblia en Génesis capítulo 1 y 2. Dios morando con su pueblo, Adán y Eva, ahí en el lugar santísimo. Y ahí estaba morando Dios con su pueblo y el propósito era morar con su pueblo, con Adán y Eva, multiplicando y reproduciendo la imagen de Dios hasta que el huerto se llene de la imagen de Dios. Y entonces añadir a los límites del huerto hasta que el mundo entero será el huerto lleno de la imagen de Dios porque está lleno de la gloria de Dios. Ese es el propósito. Pero Adán y Eva pecaron y ¿qué pasó? Dios los exilió de su presencia, pero no terminó la promesa. A través de un niño que va a nacer, Él va a vencer la serpiente y Él va a traer su pueblo para atrás al hogar de Dios. Ese hogar en el antiguo pacto era el tabernáculo primero. Ahí fue donde Dios prometió su gloria y morar con su pueblo, en el medio de su pueblo. Cuando Él los redimió de Egipto, ellos vivían en tiendas. Y Dios dijo, háganme a mí una tienda para yo morar dentro de ustedes. Esa tienda tenía una mesa de comedor, tenía una lámpara. Era el hogar de Dios donde Él moraba con el pueblo de Dios. Y después Salomón hizo el templo. Y ahí Dios prometió su gloria. Pero ¿qué pasó? Que por el pecado Dios exilió a Israel de su lugar, de su presencia. Pero había una promesa de los profetas que iba a venir un hijo de David, que iba a restaurar sobre un nuevo pacto la promesa que Dios va a morar con su pueblo y su pueblo va a morar con Dios. Y en Juan 1 y 14 dice que este verbo que es Dios se encarnó y tabernaculó entre nosotros. Y ahora este tabernáculo, Jesús, donde está la presencia de Dios, el templo de Dios, Juan 2, ahora dice a los apóstoles, yo tengo que irme. Pero la razón que yo tengo que irme es para preparar un lugar para ustedes en la presencia de mi Padre. Y la manera que Jesús tiene que preparar ese hogar es a través de la cruz y su resurrección y exaltación. Así que la manera de cual Jesús mismo prepara el hogar para los discípulos, para nosotros, para todos que van a creer en Él, es a través de su muerte. Él necesita morir, Él necesita ir a la cruz, Él necesita morir para nuestros pecados. Y de esa manera Él prepara el hogar y Él nos prepara a nosotros a morar de nuevo en la presencia de nuestro Dios. Y eso es lo que está tratando de explicar Jesús a ellos, que es para el bienestar de ellos que Él necesita ir. Pero pobre Tomás no entiende. Versículo 5. Señor, si sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? El propósito es que Jesús le está tratando de ayudar a entender que ya ellos saben todo. Deben de saber la respuesta a esta pregunta. Tomás
no entiende. Él quiere saber el camino hasta el Padre, pero ¿cómo vamos a llegar? En los Estados Unidos, en Austin, el tráfico es horrible y yo hasta saliendo de mi casa, yo uso a Waze. ¿Ustedes usan Waze aquí? Sí. Yo, mira, saliendo de mi casa a la iglesia, yo sé el camino, pero lo que pasa es que el tráfico es tan malo que yo siempre estoy buscando otros caminos. ¿Cuál es el camino más fácil? Y yo pongo la dirección, no importa dónde voy, aunque voy a lugares que conozco, y yo quiero buscar el camino más fácil, de menos tráfico. Hay muchas opciones en la ciudad donde nosotros vivimos. Y muchas veces nosotros queremos ir al Padre de la misma manera. Poner el Waze y buscar diferentes caminos para Dios. Y aquí Tomás está preguntando, pero ¿a dónde vas y cuál es el camino? Jesús le dice que hay un solo camino. Versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como han escuchado, yo soy es el mismo nombre que Dios se reveló, no a Abraham, no a Isaac y no a Jacob, pero a Moisés e Israel en Éxodo 3 y Éxodo 6. Y Dios redime a su pueblo de tal manera que Él va a probar que Él es el Señor. Y Jesús toma ese nombre para Él mismo. Es el nombre que sobre todo nombres. Interesantemente, en la gran comisión, cuando bautizamos a las personas que creen en Cristo y se arrepienten de sus pecados, bautizamos esa persona en el nombre singular, el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es decir, que el Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, comparten en este nombre esencial de Dios. Yo soy el Señor. Así que Jesús está diciendo que Él es Dios. Vamos a ver cómo lo desarrolla. Pero Él es Yahweh. Él es el yo soy, que es el camino, es el único camino. ¿Por qué Jesús es el camino? Las otras dos palabras ayudan a ampliar por qué Jesús es el camino. Jesús es el camino porque Él es la verdad de Dios. Él es el verbo que estaba con Dios, el verbo que es Dios, el verbo que se encarnó. Él es la palabra de Dios y la palabra es verdad. Dios hace toda obra a través de su palabra. Él creó el mundo de nada a través de su palabra. Y aquí Jesús dice que Él es la verdad. Cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana en Juan 4, hablando de adoración verdadera, Jesús le dice que mi Padre está buscando adoradores verdaderos que adoran en espíritu y ¿qué? Verdad. ¿Qué quiere decir? Que la adoración verdadera es una adoración y el espíritu es nuestro espíritu respondiendo a la verdad de quién es Dios en Cristo para nosotros. La verdad es Cristo Jesús. Es decir, que la alabanza del nuevo pacto no es una alabanza que se centra en un lugar geográfico. No es una alabanza que se centra en unos días de fiesta. La alabanza del nuevo pacto se centra en la verdad que es Jesús. Nosotros cantamos de Jesús y de su gloria y de sus obras. Nosotros oramos en el nombre de Jesús. Nosotros estamos predicando la palabra de Jesús porque Él es la verdad y es la verdad que Dios nos ha dado y es la verdad que revela el Padre.
Jesús es el único camino al Padre porque Él es el verbo, es la verdad que revela quién es el Padre. Pero también Jesús es el único camino porque es la vida. Desde Juan 1 lo vemos. El Padre le dio vida al Hijo y le dio autoridad a dar vida a cualquier que Él quisiera. Vida es en Cristo Jesús. Y la vida que viene a través de la muerte de Jesús. Y es decir, que ¿cuál es el camino? El camino es seguir a Jesús, el que se va a entregar a la cruz, a morir para nuestros pecados, pero el Señor lo va a resucitar. Y Jesús está tratando de preparar a sus apóstoles para que no se sorprendan cuando esto pase. Aquí vemos que Él es el único camino, porque es la única verdad y es el único que da vida. Creen en Dios, crean en Jesús. Que a través de su muerte, Él asegura nuestro futuro eterno. La manera de preparar un hogar para nosotros con el Padre es a través de su muerte. Y el mundo ofrece muchos caminos y otras verdades para llegar a Dios. Pero no nada más el mundo, la religión ofrece diferentes caminos para llegar a Dios. Y muchas veces se centra en lo que tú puedes hacer. Y nosotros mismos queremos hacer un camino de nosotros. Queremos una verdad de nosotros. Y Jesús nos está tratando de enseñar que hay un solo camino. Él es el único camino. Porque Él es la única verdad que revela el Padre. Versículo 7. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Jesús le está tratando de enseñar para que pudieran entender la relación entre Él y su Padre. Es una relación de unidad. Y Jesús es la verdad que revela el Padre, pero Felipe no entiende. Versículo 8. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Es una pregunta un poco atrevida, pero se entiende el contexto porque ellos están turbados de corazón. Jesús, si tú te vas, por lo menos enséñanos a Dios. Es una pregunta similar de Moisés. Dios, enséñame tu gloria. Queremos ver a Dios. Enséñanos a el Padre. Aquí vemos el corazón de Jesús de nuevo. En los versículos 9 a 14. Un poquito desanimado yo pienso Jesús porque deben de entender estas cosas. Y dice, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Jesús es Dios, Dios Hijo. Él comparte con el nombre de Dios, yo soy con el Padre y el Espíritu Santo. Y Él vino a revelar la gloria de Dios. Él es el tabernáculo donde mora la gloria de Dios. Y Él ha enseñado a sus apóstoles quién es Él, que todo lo que Él dice y todo lo que Él hace es a través del Padre. Y ese es su argumento. Versículo 10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y en el Padre en mí? Las palabras que yo digo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Hermanos y hermanas, ¿entienden la gran promesa de las Escrituras? El compañerismo que tiene el Dios Trino a través de Cristo Jesús nos invita a compartir en esa comunión. Y Jesús le dice,
yo no hago nada de mí mismo, yo no hablo nada de mí mismo, yo hablo las palabras de mi Padre. Y entonces, por segundo, dice, yo hago las obras de mi Padre. Versículo 11, créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, si no, crean por las obras mismas. Este es el propósito del Evangelio de Juan. Juan capítulo 20, versículo 31, el propósito de Juan no era recordar todas las cosas que Jesús había hecho. No escribir todas las señales que apuntan de quién es Él. Juan dice que estas son escogidas específicamente como testimonio, como evidencia, para que viendo esto pudieran creer, es importante creer que Jesús es el Cristo, y creyendo que Jesús es el Cristo, tienen vida eterna. Ese es el mapa de entender el Evangelio de Juan. Testimonio o evidencia, creencia o fe y vida. Esos tres puntos nos ayudan y nos dan el camino para poder entender el Evangelio de Juan. Las vemos aquí en Juan 14. El propósito es creer en Jesús, que Él a través de su muerte va a asegurar el futuro eterno de los discípulos y de nosotros también. Él nos va a llevar al Padre, y el Padre y Él son unidos con propósito y de todo. Y Él ha enseñado, Él ha revelado el Padre. Pero Felipe no entiende. En versículo 12 dice, es verdad, le digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Jesús está tratando de ayudarlos a entender que es bueno para ellos que Él se vaya al Padre. Y le dice, de la manera que todo lo que yo hablé, todo lo que yo hice, fue por el Padre. Cuando yo voy a mi Padre Celestial, en esta época que viene después de mi exaltación, cuando vemos en unos momentos se derrama el Espíritu Santo, ustedes van a seguir mis obras. Ustedes van a seguir las obras de mi Padre a través de mí. Ustedes, en el poder del Espíritu Santo, van a seguir las obras. Y la gran manera que van a seguir es porque Jesús estaba haciendo sus obras antes de la época del Espíritu, pero ahora los apóstoles van a hacer las obras de Jesús en el poder del Espíritu Santo después del Espíritu. Ahí se va a aclarar. Muchos en el tiempo de Jesús no creían en Él, pero ahora a través de los apóstoles y sus obras, en el poder del Espíritu Santo, hablando las palabras de Jesús, van a ver el Evangelio crecer. Jesús está tratando de ayudarlos a entender que es importante que Él se vaya al Padre. Dice versículo 13, y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Jesús está tratando de enseñarlos a ellos que aunque Él está con el Padre, Él va a estar con ellos. Pero ¿cómo? ¿De qué manera Jesús va a estar con ellos? Esa es la segunda verdad. Pero la promesa aquí que tenemos es que todos los que creen en Jesús tendrán una morada eterna con Dios. Esa es la gran promesa de las Escrituras. Es decir que si tú crees en Jesús, tu futuro está asegurado por la muerte de Jesús. Así que no se turbe tu corazón. Creen en Dios, crean también en Jesús. ¿Cómo Jesús va a estar con sus discípulos? Esa es la segunda verdad que Él comparte con ellos. Ellos necesitan creer que Jesús va a enviar al Espíritu Santo. Esa es la segunda verdad. Crean que Jesús enviará el Espíritu Santo.
Los que creen en Jesús aman a Jesús. Fíjense, los que tienen el Espíritu son los que aman a Cristo. Versículo 15, si ustedes me aman, esa palabra de amor representa fe en Cristo. Si uno cree en Jesús, uno ama a Jesús. Y si uno ama a Jesús, uno obedece a Jesús. Si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Lo que vemos aquí es que para los que aman a Jesús y lo obedecen, Jesús le pedirá al Padre que les envíe otro consolador para siempre. Es decir, que Jesús no los va a abandonar. El mundo no puede recibir el Espíritu, versículos 16 y 17. Es decir, el Espíritu de verdad, ese es el Espíritu que enseña verdad, el Espíritu que ellos van a necesitar cuando, dijo el hermano Sinclair, cuando van a escribir las Escrituras. Ellos necesitan este Espíritu, el Espíritu de verdad, que confirma la verdad. Aquí en el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Ahora, eso es una gran promesa, porque el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no moraba en el pueblo de Dios. El Espíritu en el Antiguo Testamento estaba con el pueblo de Dios, pero no dentro del pueblo de Dios. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento estaba con el pueblo de Dios a través de los líderes, los profetas, los reyes, los sacerdotes, algunas otras personas en ocasiones, pero Dios guiaba a su pueblo a través de su Espíritu en los líderes. Y por eso es que la manera que los líderes iban y caminaban, esa es la manera que Israel iba y caminaba. Pero ahora, una de las promesas del nuevo pacto que requiere que Jesús se vaya a su Padre Celestial. Una de las promesas es cuando Jesús se muere, se resucita y se exalta y está en la diestra de nuestro Padre Celestial. Una de las promesas es que Él va a derramar este Espíritu Santo. Y todos en el pueblo de Dios van a tener el Espíritu Santo. Jóvenes, los de mayor edad, hombres, mujeres, todos en el pueblo de Dios van a tener perdón de pecados. Todos en el pueblo de Dios van a tener un nuevo corazón. Y una de las gran promesas del nuevo pacto es el Espíritu. Y lo que Jesús está diciendo, el Espíritu que está con ustedes ahora va a estar en ustedes. Y Jesús va a morar en ellos a través de su Espíritu Santo. Si tú eres creyente, si tú crees en Cristo Jesús, Jesús está contigo, Él está en ti. Él está con nosotros, Él está dentro de nosotros, Él mora en nosotros. Nosotros somos el templo de Dios y ahora la gloria de Dios habita en nosotros individualmente, 1 Corintios 6, pero corporalmente, 1 Corintios 3, somos el templo de Dios. Primera de Pedro capítulo 2, Jesús está construyendo ese templo piedra tras piedra tras piedra. Nosotros somos el lugar donde Dios habita en nosotros. ¿Entienden, hermanos? Dios no está lejos de ustedes. Jesús no está lejos de ustedes. Jesús está aquí con nosotros. Y eso es lo que Jesús está tratando de ayudar a sus apóstoles a entender, que Él está aquí con ellos a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo morará con ellos y en ellos para siempre. Es increíble, ¿no? ¿Se recuerdan la Gran Comisión? La Gran Comisión está en el medio de dos promesas. La primera promesa es que el Jesús exaltado es rey. Y la última promesa
es que Jesús dice, yo estaré con ustedes hasta cuándo. Pero ¿cómo Jesús? A través de su Espíritu. Jesús está con nosotros. Él está con su iglesia. Este Espíritu de verdad. Él habita con aquellos que aman y obedecen a Jesús. Eso quiere decir que Jesús nunca nos dejará ni nos abandonará. ¿Qué turba tu corazón? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes sola? No lo estás. No estás solo, no estás sola. Jesús está contigo para siempre a través de su Espíritu. La cuarta hija de nosotros, cuando tenía 2 años y medio, estábamos en una tienda atrás de la casa de nosotros. Y yo estaba camping con las hijas y las otras hermanas estaban dentro de la casa y ella y yo estábamos solos. Y los vecinos, 3 varones jóvenes, nos sorprendieron. Abrieron el zipper de la tienda y tenían una máscara horrible y un grito que tiraron. Y mi hija de 2 años y medio gritando así, como por 1 minuto, no se podía calmar. Desde ese entonces, ella ha sido la hija que tiene más miedo de todo, pero de todo. Ha afectado su vida hasta que cuando era joven dibujó esa experiencia. Ella tiene 23 años y ahora está casada. Pero yo te prometo, si está sola con nosotros en la casa y estamos terminando una película o jugando un juego en la mesa y estamos apagando las luces, el cuarto de ella es arriba, en la segunda plaza, ella dice esto: papi, ¿me puedes acompañar a mi cuarto? Si hay algo malo, yo no puedo hacer nada. Pero es que ella quiere saber que no está sola, que yo estoy ahí con ella. Hermanos y hermanas, no están solos. No importa lo que están pasando. No importa la circunstancia. Jesús está contigo. A través de su Espíritu. Él está con nosotros. Él camina con nosotros en la oscuridad. Él no nos abandonará. Así que no turbe su corazón. Crean en Dios y crean también en Jesús. Pero hay una tercera verdad que comparte Jesús con sus apóstoles. Crean que Jesús resucitará de entre los muertos. La primera verdad, crean que Jesús morirá para asegurar su futuro eterno. La segunda verdad, crean que Jesús enviará el Espíritu Santo y Él va a estar con ellos a través de su Espíritu. Pero crean que antes de ese tiempo Jesús resucitará de entre los muertos. En su resurrección Jesús se manifestará a todos los que lo aman y lo obedecen. Aquí lo vemos en el versículo 18. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Yo sé que los teólogos discuten qué venida es esta. Yo entiendo que Jesús está prometiendo que después de su muerte y su resurrección, Él va a estar con ellos físicamente para animarlos y para enseñarlos. Dice el versículo 19, un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Jesús está diciendo que mira, yo voy al Padre a preparar un lugar para ustedes. La manera que yo lo preparo es a través de mi muerte. Pero la muerte no tiene la última palabra.
yo voy a vivir. Y si yo vivo, ustedes también van a vivir. Y en ese día, versículo 20, conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y lo amaré y me manifestaré a él. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Se manifestará a quienes los aman y los obedecen, no a todo el mundo. Y después de su exaltación, el Espíritu explicará la verdad a los discípulos. Aquí sigue adelante. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Y Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Interesante, ¿verdad? Él va a preparar la morada en los cielos con el Padre Celestial a través de su muerte, pero por ahora Él va a morar con nosotros hasta la segunda venida. Él va a morar a morar con nosotros a través de su Espíritu. Y Él, Dios Trino, va a estar en nosotros. Y eso es lo que dice Jesús. No a todo el mundo, pero nada más a los que aman y guardan las palabras. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas les he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Esa es la promesa. Los discípulos deberían de haberse regocijado con Jesús, versículo 28 y 29. Y Jesús va a la cruz voluntariamente, versículo 30 y 31. No es un plan B, Jesús va en su camino hasta la cruz. Pero la promesa es que porque Jesús vive, nosotros también resucitaremos. La muerte no tiene la última palabra, porque Jesús es la resurrección y la vida. Juan capítulo 11. No tenemos por qué temer la muerte. No tenemos por qué temer la muerte. ¿Por qué? Porque creemos en Dios y creemos en Jesús. Y Jesús es la resurrección y es la vida. Porque creemos en Jesús y Él es el camino hasta el Padre, porque Él es la verdad del Padre y Él da la vida del Padre a todos los que Él quiere dar vida. El resultado de confiar en Cristo es paz. Versículo 27 dice: la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Imagínate que te han dado 24 horas para vivir. Tienes nada más que 24 horas para vivir. ¿De dónde sacas esperanza? ¿Dónde está tu consuelo? ¿Una vida bien hecha? ¿O la vida y la obra y la palabra de Cristo Jesús? Él es el único camino, porque es la única verdad y es el único que da vida a los que lo aman a Él. Jesús recuerda a sus discípulos de 3 verdades que deben creer. ¿Crean que Jesús morirá para asegurar su futuro eterno? Hermanos y hermanas, tu futuro en Cristo está asegurado. Nadie te puede quitar de la mano de Dios. Estás asegurado en Cristo. Tienes una morada eterna con Dios. La segunda verdad: crean que Jesús enviará al Espíritu. A través del Espíritu, el Dios Trino
mora con quienes aman y obedecen a Jesús y continúa su obra. Y verdad número 3, crean que Jesús resucitará entre los muertos. Vivirás, aunque mueras, vivirás en Cristo. Crean en Dios, crean también en Jesús. Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Así que no se turbe su corazón. Vamos a orar. Querido Señor, te damos gloria porque tú has revelado quién eres en Cristo Jesús. Y Jesús te ha obedecido. Él ha revelado tu palabra. Él ha hecho tus obras. Tú y Jesús son uno. Y tú nos invitas a ser parte de esa unidad, esa comunión contigo. Señor, no importa lo que pase en nuestras vidas, ayúdanos a confiar en Cristo, creer en Jesús, que Él es el único camino, la única verdad y la única vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén.